despierta una convicción mayor en el nombre de Jesús. Ya no más estarás nadando en dos aguas, sino que estarás nadando, gloria a Jesús, en el río de agua viva que produce el conocer a nuestro Mesías. Hoy se te despierta en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda maldición que ha venido atacando tu vida, ha venido atacando tu casa, tu ministerio, tu salud, en esta hora se quiebra, se cancela y se derrumba por el poder de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda esterilidad espiritual en esta hora, toda esterilidad espiritual en esta hora, ahora en el nombre de Jesús, suelto la palabra en esta hora. Se comienzan a ver los frutos. Se comienzan a ver los frutos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Comience a caminar, comience a marchar en este lugar. Toque las paredes. Comience a tocar en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que cuando, gloria a Jesús, cuando yo me reconcilié con el Señor hace 5 años atrás, yo recuerdo, gloria a Jesús, que yo comenzaba a mirar por las ventanas y yo comenzaba, gloria a Jesús, a ver las personas que pasaban. Comencé a ver personas que estaban haciendo incluso negocios de droga, gloria a Jesús, y yo comenzaba a declarar y a decir: en el nombre de Jesús, esta ciudad te pertenece, Dios. Yo reprendo todo diablo que se quiera meter, bendito Dios, en tu juventud. Comience en el nombre de Jesús a reprender, porque yo creo que esta ciudad le pertenece a Jesús. Esta ciudad, la juventud, le pertenece a Cristo. Y ya no más de ver cómo hay esterilidad en los jóvenes, gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Usted sabe algo. Lo más curioso de una persona que tiene esterilidad es que solamente hay esterilidad en una sola área de su vida, gloria a Jesús, porque en todas las otras áreas tiene la capacidad de producir. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que de hoy en adelante aquella área en la que era estéril va a comenzar a producir en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret va a comenzar a producir, porque el proceso no vino, gloria a Jesús, para provocar en ti que dejaras de producir. El proceso viene para ti, gloria a Jesús, para que te vuelvas fértil, para que comience a producir tiempo para Dios, para que comience a producir alabanza para Dios, para que comience a producir una generación de adoración delante de Dios. Y en el nombre de Jesús de Nazaret se corta toda maldición, todo demonio que ha querido, gloria a Jesús, obstaculizar de que veas la gloria de Dios, de que veas producir lo que tú quieres producir en Dios. Hoy se corta por el poder de la palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre. Santo es tu nombre. Mi alma te bendice, Jesús. Siga clamando, siga clamando. Mi alma te bendice, Jesús. Mi alma te bendice.
Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, mi alma te bendice, Jesús. Oh, mi alma te bendice, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, mi Jesús. Oh, siga clamando, siga clamando. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, mi alma te bendice, Jesús. Oh, mi alma te bendice, Jesús. Oh, mi alma te bendice, Jesús. Oh, gracias, Señor. La palabra dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustia, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigado, mas no muertos, porque tenemos vida en Cristo Jesús. Que me enseñe esta palabra. Ayúdame un poquito con la adoración. Que me enseñe esta palabra. Que no importando la condición en la que nos encontremos, tenemos vida en Cristo Jesús. No importando cómo nos estén llamando, no importando cómo nos estén catalogando, no importa lo que las tinieblas estén diciendo de nosotros. Para Cristo Jesús estamos más que vencedores. Para Cristo Jesús estamos más que vivos, estamos más que en victoria, somos más que vencedores. Oh, para Cristo Jesús lo tenemos todo. Aunque dice la palabra en Habacuc, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya nada en la nevera, aunque no haya nada en la despensa, aunque no haya nada en la cartera, en los bolsillos, aún así tenemos a uno que puede darnos más de lo que podamos pensar, y ese se llama Cristo Jesús. Porque en Él lo tenemos todo, Jesús. Te doy gracias a ti, mi Rey de gloria. Te doy alabanza, te doy pleitesía, Jesús. Tú eres todopoderoso. Tú eres digno de toda alabanza, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, digno, 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 eterno Jesús.
Aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Oh Espíritu Santo, sigue llenando esta casa de tu gracia y de tu misericordia. Oh Espíritu Santo, te doy gracias, Señor, aleluya. Oh Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, Padre de la gloria. Síguelo fortaleciendo, Señor, en ti, en tu gracia y en tu misericordia. Padre, te pedimos ahora unánime en el nombre de Jesús, por todas las vidas, Padre, que le hemos predicado tu palabra, que le hemos dado un tratado, Espíritu Santo. Sé tú tratando con ellos, Padre de la gloria. Mira, Señor, que yo sé que esa palabra no se va a quedar en el aire. Tú un día la vas a ejecutar en el nombre de Jesús. Todo aquel, Padre, que le hablamos de ti, que le predicamos, que lo evangelizamos, Espíritu Santo, enséñale el camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque un día ellos van a reconocer que solamente a ti hay que reconocerte, Jesús, que solamente en ti, Padre, hay vida, que solamente en ti, Espíritu Santo, hay fuerza para seguir. Más en estos tiempos, Padre, sé tú llenándolo, fortaleciéndolo en el nombre de Jesús. Mira toda la vida que no ha conocido a Cristo, Señor, y aquellos que lo conocen, Espíritu Santo de Dios. Sé tú dándole a entender que solamente en ti hay vida, hay paz. Oh Espíritu Santo, gracias, Señor, porque yo creo que tú un día le vas a dar a entender que solamente tú socorras, que solamente tú ayudas, que solamente tú sanas, que solamente tú salvas, que solamente tu Padre lo puede hacer todo por cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor Jesucristo. Te sigo pidiendo, Señor Jesús, junto a mis hermanos, por los músicos de esta casa, Padre. Yo sé que ya tú lo traíste en el nombre de Jesús, Padre. Yo lo creo así. Yo veo el pianista aquí. Yo no sé si ustedes lo creen conmigo, pero ya yo veo el pianista. Ya el baterista está ahí orando. Tengamos el baterista, gracias al Señor, ya en esta casa. Padre, estamos pidiéndote, Padre, el pianista. Ya tú lo traíste de camino, yo así lo creo. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias te damos, Señor, por el bajista. Te damos gracias por el güirero. Te damos gracias por el tamborero. Te damos gracias, Señor, por todo. Porque aquí, Señor, vamos a adorar a Dios con todos los instrumentos. Con todo. Tú dices adorar al Padre con todo. Pues yo estoy pidiendo todo, Padre, para esta casa. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios. Mira cada familia, cada hogar, cada todo, Señor, que se presente en esta casa. Míralo todo, Padre. Míralo todo en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Vamos así a orar por el que va a tener, Padre, la clase, Señor, de esta noche. El que nos va a ayudar a seguir. Dios lo va a usar para ayudar a seguir y aprender más de Él. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por mi hermano Pedro, Señor. Dar entendimiento, bájale revelaciones, bájale lo que tú quieras que nos entreguen esta noche a cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias, Señor, por él, por su casa, por su familia. Síguelo bendiciéndole, sigue dándole tu sabiduría. Padre, susténlo en todo lo que él necesite. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Llénalo de tu sabiduría, Padre. Llénalo, Señor, de todo lo que él necesite en esta linda noche, Padre, para poder entregarlo. Úsalo como tú quieras. Pasa encendido por su lado. Reprende todo diablo que quiere interponerse en esta palabra que vamos a traer, que él va a traer en esta noche. En el nombre de Jesús, Padre. Con Dios nuestro hermano Pedro. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Le damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos da de glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Dios es más que bueno. ¿Quién vive? Y a su nombre. Podemos levantar nuestras manos ahí donde estamos y darle la gloria al Señor. Dios ha sido más que bueno y queremos bendecirle en esta hora, adorar al Señor, glorificar su nombre.
su presencia esté en medio nuestro. Qué bueno cuando un pueblo puede adorar al Señor, puede glorificar el nombre del Señor con libertad. Cosas grandes suceden. Yo sé que hoy Dios se va a glorificar, Dios se va a seguir moviendo, porque hemos venido a adorar su nombre, hemos venido a glorificar su nombre. Quiero bendecirle de manera especial a cada uno de ustedes. Bendigo a los pastores por la oportunidad que nos dan de venir los miércoles aquí a hablar de la gloria del Señor en estos estudios de formación que estamos dando todos los miércoles, esperando hoy terminar con lo que son los dones ministeriales y la próxima semana a ver qué Dios nos tiene con los estudios que estamos dando, que han sido de gran bendición, porque en un momento a otro el Señor comienza a glorificarse y le tenemos que dar la gloria al Señor. Pero hay un ambiente de adoración, ministro. Cuando estabas aclamando, sentía por ahí atrás cómo el Señor se movía y Dios está buscando nuestra adoración en todo momento. Aleluya. Levanta tu mano y glorifica al Señor. Dale gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la alabanza en esta hora, Dios amado. Que hay un pueblo que ha venido a glorificarte, ha venido a recibir tu impartición, lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús, y te damos toda la gloria porque tú te la mereces. Seguimos adorándote, Señor. Toma el control de esta casa, de la familia pastoral, Dios amado. Bendice esta iglesia, Dios mío. Llénanos de tu gloria. La gloria de ayer ya pasó. Hemos venido a buscar lo que tenemos para nosotros en este día, Dios amado. Por eso queremos más de ti. No nos conformamos con un poco. Queremos más de tu unción y de tu gloria, Padre. Padre, llénanos de ti cada día. Necesitamos, Señor, tu presencia caminando con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a estar hablando de los dones ministeriales. Vamos a estar terminando este estudio en esta noche, esperando que sea de bendición. Nos faltaron 2 la semana pasada y voy a estar hablando de los oficios ministeriales ya para concluir en esta noche. Ya la próxima semana estuve coordinando con el pastor. Vamos a tener lo que es la homilética, preparación del mensaje, intercesión y adoración. Vamos a tener algo poderosísimo que el Señor hace tiempo me había dado, y ya el pastor como que me puso en la brújula de lo que él quería. Yo sé que Dios se va a glorificar a través de la homilética. ¿Cómo preparamos mensajes? Que podamos discernir cuando un mensaje es profético, cuando un mensaje es de cuestión de interpretación, cuando la lengua, todo esto es necesario para uno ir creciendo en Dios. Y por eso es la importancia de una formación teológica en medio de este tiempo que estamos viviendo. Pero hoy vamos a estar hablando de los dones ministeriales y vamos a estar hablando de los dones de oficio y los 2 dones que se nos quedaron la semana pasada. Y quiero iniciar para aprovechar el tiempo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. Quiero tomar como base este capítulo porque el apóstol Pablo ahí es que nos habla acerca de los dones espirituales. Vamos a estar leyendo la palabra. Escriban sus preguntas, los versos bíblicos, escríbanlo. Es mucho material, pero estoy tratando de hacerlo rápido para que sea de provecho y que podamos abarcar todo el tema. Estaremos hablando de los dones ministeriales en esta noche y vamos a tomar como base 1 Corintios capítulo 12 versículos 7 al 11. Y voy a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. O sea, el Espíritu Santo nos da a cada uno para el bien de los demás y la edificación del cuerpo de Cristo. A uno Dios le da por el Espíritu palabra de ¿qué? De sabiduría. A otro por el mismo Espíritu palabra de conocimiento o ciencia. A otro fe por medio del mismo Espíritu. A otro y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otro poderes milagrosos. A otro profecía. A otro el discernir espíritus. A otro hablar, aleluya, a otro hablar en diversas lenguas y a otro el interpretar lengua. Todo esto lo hace un mismo
y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él determine. Y estuvimos estableciendo la semana pasada que cuando tú te conviertes al Señor y vienes a la iglesia y buscas a Dios de corazón, ministro José, Dios se glorifica y activa algo en ti que son tus dones, pero te reparte de acuerdo a tu fe y a tu búsqueda, te reparte un regalo completo. Estuvimos hablando la semana pasada que si Dios, aleluya, te llama, Dios te está repartiendo en estos tiempos todos los dones. El caso está tú creerlo, el caso está tú establecer lo que Dios te ha dado y comenzar a creer en lo que Dios a ti te ha dado. Y hablamos la semana pasada de que Pablo fue el hombre que Dios escogió para caminar en el Espíritu y poder traer luz a los gentiles acerca de la gracia. Y Pablo entró en dimensiones sobrenaturales. Estuvimos viendo la semana pasada que fue llevado hasta el tercer cielo y vio cosas que los otros apóstoles no pudieron ver, pero que Dios lo escogió a él con un propósito. Diga conmigo, propósito. Y es que cuando Dios nos coge con propósito, establecía, Dios no se va a parar a pesar de las pruebas y las tribulaciones que podamos estar viviendo. Dios nos da un don para que nosotros podamos ser efectivos en el diario vivir. Dios nos da un don, Dios nos activa el don para que nosotros podamos llegar donde otros no pueden llegar. Dios nos da un don y nos capacita para nosotros serle bendición en este mundo que se está perdiendo. Dios nos da un don para que nosotros caminemos en fe y creyendo en el Dios que a nosotros nos llamó, y que si Dios nos activó ese don es para que nosotros lo usemos en el cuerpo de Cristo. Hello. Siento la presencia de Dios acá. Dios le bendiga. Entonces el apóstol Pablo entra en los Corintios, y la iglesia de Corintios, lo hablábamos la semana pasada también, era una iglesia bendecida por Dios. Diga, una iglesia bendecida por Dios. Porque era una iglesia que caminaba en el Espíritu, a pesar de sus problemas, a pesar de sus situaciones. Era una iglesia que anhelaba la presencia del Espíritu Santo. Y por ende, como anhelaba la presencia del Espíritu Santo, Dios le da el paquete completo. Comienzan a profetizar, comienzan a hablar en lengua, comienzan a discernir la lengua, comienzan a caminar en lo sobrenatural. Y yo hablaba que es necesario en la iglesia de este tiempo que se mueva el Espíritu Santo. No podemos ponerle bozar al Espíritu Santo. Una iglesia sin el Espíritu Santo está destinada a morirse, destinada al fracaso. Y yo hablaba que hay gente que habla en lengua, pastora, y tenemos que escucharlo porque Dios pone siempre, a pesar de que haya gente hablando en lengua, hay gente que interpreta la lengua. Y vamos a estar hablando de todo punto que nos faltaron la semana pasada, del hablar en lengua y la interpretación de la lengua. ¿Podemos seguir, ministro? Aleluya, yo siento su presencia aquí. Santo, aleluya. Dice, Pablo nos dice que el Espíritu Santo da muchos dones espirituales a la iglesia. Claro, cuando tú entras por esa puerta, José, y tú vienes conectado, buscando, anhelando la presencia del Espíritu Santo, Él te da. Él te activa, Él te llena de su gracia, de su Espíritu Santo. Y hablábamos la semana pasada que un don es una habilidad, es algo que tú puedes tenerlo, y tú tienes una habilidad para hacer algo. Y yo daba mi testimonio personal de que yo no era muy buen elocuente en torno al micrófono, pero una vez llegó el Espíritu Santo sobre mí, ya el miedo se fue. Ahora yo puedo operar en el don del Espíritu para predicar, aleluya, y puedo fluir porque el Espíritu Santo es que lo hace a través de mí, aleluya. Siento a Dios, ministro, acá. Entonces Pablo nos dice que el Espíritu Santo da muchos dones. Amada mía, da dones espirituales a la iglesia. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. Estamos impartiendo hoy, quiero llevar esto para poder. El Espíritu Santo le da los dones a los creyentes o a la gente que está en el mundo. Vamos a ver si alguien me ministra, José. ¿A quién Dios le da, con esto que yo acabé de decir, el Espíritu Santo, a quién le da los dones? ¿A los que están aquí o a los que están afuera? Es sencillo. A los que estamos aquí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué establezco esto, ministro? Porque hay gente que Dios lo llena de su don, lo llena de un ministerio, lo llena de su gloria, y ya no quieren pertenecer al cuerpo de Cristo.
y inmediatamente Dios te da un don, ese don es utilizable en la iglesia de Cristo. Si yo me voy al mundo, un ejemplo, si yo camino alejado de la iglesia de Cristo, por más unción que yo tenga y más gloria, yo no puedo ser efectivo. Hello. No sé si me está entendiendo. Hay un orden espiritual. Dios te da el don para que opere en la iglesia, para que tú seas de bendición en la iglesia, no para que yo haga con el don como yo quiera hacer. No sé si alguien me está comprendiendo. Entonces ha pegado a la iglesia para yo poder ser de bendición en otros lugares, para yo poder ver la gloria de Dios establecida. Dios hace como Él quiere, porque llega el momento también que Dios te puede decir, tienes que irte de misión y vamos a estar viendo que es un misionero y todo eso. Pero el ministerio, el llamado que Dios nos da, tiene que estar apegado a la iglesia de Cristo. ¿Amén? De tal modo que ese es en el semejante a un cuerpo. O sea, vemos un cuerpo, de tal modo que es semejante a un cuerpo. Cada miembro puede obrar juntamente con los demás para el bien de todo el cuerpo. Ejemplo, miren esto, qué tremendo, ministro. Por ejemplo, los ojos, si yo me los saco de la cara, ¿qué va a pasar con él? No voy a ver. Los dedos, si yo me los quito de la mano, ¿qué va a pasar? Los pies, si yo me los quito de la rodilla, ¿qué va a pasar? O sea, es necesario, todos los miembros del cuerpo son necesarios, operan uno con otro, así somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Yo hablaba de que los 5 dedos de la mano son diferentes y a cada quien Dios le da una victoria diferente y una añadidura diferente. Lo que tiene el ministro Alfrederick no es lo mío, lo que tiene la pastora no es lo mío. A cada quien Dios le da un regalo diferente y yo tengo que, a través de la oración y de la búsqueda, buscar qué Dios ha establecido para mí y avivar eso. Yo no puedo pretender que lo de José va a ser para mí. A cada quien Dios le da de acuerdo a su fe y a su búsqueda. Hello. Entonces, a medida que yo voy buscando más Dios me da. Pero si yo me estoy alejando más de Dios, si yo no quiero nada de lo de Dios, Dios no puede, ministro, dame. Pero si Dios ve que tú estás pagando el precio, Espíritu Santo, yo te siento de manera especial. Si Dios ve que tú estás fervientemente en las cosas de Dios, que eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Corintios, que hablábamos la semana pasada, pastora, de que habían situaciones en la iglesia en la ciudad de Corintios, y esas mujeres llegaban a la iglesia y se convertían y buscaban a Dios de corazón. ¿Es amén? Entonces, al buscar a Dios de corazón, Dios le añadía. Padre, en el nombre del Señor, Dios le daba. Y eso es lo que pasa en una iglesia cuando la iglesia está buscando a Dios, cuando la iglesia quiere más de Dios, cuando la iglesia anhela más de Dios, cuando la iglesia tiene en su corazón el anhelo de servir a la presencia de Dios. Entonces Dios se mueve con poder. ¿Es amén? Vamos a adorar al Señor, a glorificar a Dios. De modo que es semejante a un cuerpo. Dice, es la unidad del cuerpo, puede desarrollarse. La obra de Dios quiere que se haga. Cuando hay unidad en el espíritu, Dios añade los dones. Y cuando Dios añade los dones, entonces Dios se mueve con poder y nos da la victoria. Pero la verdadera unidad es espiritual. Estoy en la introducción. Pero la verdadera unidad espiritual viene a través de ¿qué? Del amor, que es el vínculo que perfecto. Yo puedo tener todos los dones. Yo puedo fluir en profecía. Yo puedo ser apóstol. Yo puedo ser profeta. Yo puedo ser evangelista. Yo puedo ser el gran maestro. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Hello. Me gusta cuando el hijo del pastor toca. Pero imagínense usted, yo nunca lo he tocado, que yo agarre una de esos con un palo y comience a darle. Tan, 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 tan. Así vengo a hacer. Como un metal que resuena cuando no tengo amor. El amor es lo que cubre todo.
No importa si yo tengo ministerio, no importa si yo tengo lo sobrenatural de Dios, si no tengo amor, no puedo ejercer un ministerio. Si no tengo amor, no puedo ejercer un llamado. Si no tengo amor, por más gloria que quiera tener, de nada me sirve, porque soy mentiroso delante de Dios. Necesito el amor. Por eso sin amor no hay nada. El Espíritu Santo concede diferentes dones espirituales. Cada creyente lleno del Espíritu Santo recibe uno o más dones ministeriales. Dios da estos dones y talentos para que el creyente pueda ser de bendición y de edificación. ¿Cómo es? Los dones son ¿para qué? Para bendición y para edificación. Ahora yo le pregunto, ¿son para mí? ¿Son para edificarme yo mismo? A la iglesia y a este mundo lleno de tanta oscuridad, cuando tú tienes el amor, tú activas el don, Dios te da, porque Dios ve que tú estás obrando a favor del reino. Y cuando tú tienes el don activo, tú puedes ser de bendición, aleluya, en este mundo que se está perdiendo. Porque ahora tú tienes, dale un aplauso al Señor, tú tienes una hacha activa en contra de las tinieblas, porque tú estás operando en el don que te conecta con Dios para tú romper la santimaña que el enemigo ha puesto. Hello. Por eso Pablo no se detenía, porque Pablo caminaba en los dones. Y hoy en día hay mucha gente que tiene los dones, pero lo tiene bien apagado. Ouch. Y hay lugares que tú llegas y tú ves a todo el mundo trancado. Santo Padre, en el nombre de Jesús. Tú ves a todo el mundo enjaulado, José. Yo estoy predicando en la radio y de un momento a otro el Señor me comienza a hablar. Y yo veo cómo hay gente que está enjaulado en su casa. Y yo comienzo a hablar a través de la ciencia y de la profecía y de la fe. Comienza a salir de la jaula en esta hora y yo no sé lo que estoy hablando. Pero el que me está oyendo del otro lado sabe qué está pasando. Amén. Ministro. Y acá. Ah, míralo ahí. Gloria a Dios, ministro de Dios. Es el paquete que Dios está entregándole hoy a su pueblo. El problema es que si uno no lo anhela, ministro, no se lo puede entregar. Padre, aleluya. Y entonces cuando tú vienes a la iglesia y te metes con Dios, Dios te da esto, mira. Apostólico, profético, te da todo. Porque a la gente, ven, tómalo. A la gente que está buscando a Dios de corazón, Dios no está jugando con ellos. Es que en los tiempos tan finales Cristo viene. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hay una unción poderosa en ese culto. Dios amado, qué gloria. Diga conmigo, voy a operar en la gloria de Dios. Hoy se activan mis dones. Yo quiero caminar en lo sobrenatural. Padre, te doy la gloria. Diga conmigo, Señor, yo quiero más de ti. Activa mis dones hoy. Yo quiero caminar como viendo al invisible. La gloria de ayer ya pasó. Dame lo que tú tienes para mí hoy. Dile, sacúdete. Al que está a tu lado, sacúdete, sacúdete. Sacúdete. Santo eres. Los dones espirituales. Ya estuvimos viendo la semana pasada, puede pasarlo, acerca de los dones espirituales. Dice que los dones espirituales, don de palabra de ciencia, estuvimos definiendo la palabra de ciencia, que es cuando Dios revela lo oculto en el momento futuro, pasado y presente. Opera al igual que el don de profecía, pero el de ciencia se conecta diferente, porque el de ciencia Dios lo puede usar con la información que yo tenga en mi cabeza. ¿Es amén? El don de ciencia es el don que opera al igual que el de profecía. No es el de profecía, pero Dios lo usa en un momento determinado para revelar, aleluya, lo que está pasando en el presente, en el pasado y en el futuro, para edificación de la iglesia. Por eso vemos hoy en día que mucha gente opera bajo ese don de ciencia, pero hay que tener mucho cuidado
entre ciencia y adivinación. Va a estar fuerte esto, porque yo lo voy a definir como Dios me lo ha puesto. Entonces, amado, hay mucha gente adivinando hoy en día y montan show y espectáculo con el don de ciencia. Pero el don de ciencia lo que hace es cuando se revela que todo el mundo cae bajo el poder y la unción de la gloria de Dios. Cuando el don de ciencia se manifiesta en un lugar, todo el mundo tiembla alrededor. ¿Por qué? Porque Dios sí puede usar un social, pero Dios sabe que cuando tire ese social, hermano, todo el mundo ahí se va a arrepentir. Alaba. Trae convicción el don de ciencia. Hello. Pero hay gente que viene con un espectáculo y no. Todo el mundo sale igual, ministro, ¿cómo entra? Recuérdense que cuando operaba el don de ciencia en la iglesia primitiva o el don de profecía, era algo poderoso lo que pasaba. Dios nunca va a traer una operación de los dones para que sea un culto normal. Él lo hace como Él quiera. Yo no le pongo limitación a Dios, pero ustedes saben lo que le estoy tratando de explicar. Hoy en día hay mucho show, no sé si me están entendiendo, y tenemos que tener cuidado con los shows. No es adivinación. Veo, y el culto entero veo. Pero que tú ves, muchacho, no, yo veo y Dios me revela pero ¿qué es lo que Dios te revela? No es adivinación. El don de ciencia es pesado. Cuando se manifiesta el don de ciencia, algo ocurre, trae convicción a la gente. Préstame la palabra. En el nombre de Jesús. La mejor profecía, yo siempre lo he dicho, está acá. En la Biblia. Pero hay mucha gente que necesitan escuchar muchas cosas. Y todo está aquí, guerrera de Dios, en la palabra. Cuando tú te entres en la palabra y dices, Espíritu Santo, revélame, háblame. De una vez el Espíritu Santo comienza a revelar. Te dice, el don de fe, hablamos del don de fe. Voy a hacer esto a medida, a recapitulación. El don de fe es una fe que es diferente a la de la salvadora. Cuando tú vienes y te conviertes, tú tienes fe. Hay una fe en ti, tú te convertiste ya. Pero hay un don de fe que cuando todo el mundo dice, vamos para atrás, tú dices, yo voy para adelante. Cuando tú operas bajo el don de fe, lo imposible, tú lo ves posible. Cuando tú operas bajo el don de fe, tú ves la mano de Dios contigo. Cuando todos te dejan, tú dices, esto yo lo veo lleno de gente. Yo no sé de dónde Dios va a traer la gente, pero eso es lo que Dios está buscando hoy. Gente que hable por fe, no gente que hable por vista. Hello. Que todo está malo, todo está bien. Hello. Dios, yo siento una unción. Hay una autoridad hoy acá. Eso está sobre ustedes. Esa unción de autoridad. Es para que le digan a las tinieblas que retrocedan. Tienen que retroceder. Entonces, el don de fe no es un don cualquiera. Es un don pesado. Es que, pastora, cuando todo el mundo retrocede, usted dice, voy para adelante. ¿Me entienden? Los dones de sanidad, ya hablábamos de que Dios nos dio la autoridad de sanar enfermedad, de hacer milagros, como le hablé del de ciencia, así le digo del de milagro. Recuerden que yo hablaba del testimonio de Don Gigi, que cuando iba a Santo Domingo, allá a mi pueblo, todo el mundo tenía que ir para el estadio a verlo. ¿Qué pasaba? Gigi Ávila, cuando llegaba al lugar, lo primero que hacía era que oraba. Él no iba de una vez y ministraba, él llegaba 3 días antes, ministro, a orar y a buscar a Dios, a buscarle una palabra de Dios. Y cuando iba a los lugares, yo era un niño, todo el mundo iba y ocurrían milagros sorprendentes, ocurrían cosas sobrenaturales. Pero era que operaba el don de milagro. ¿Qué es el objetivo del don de milagro? El objetivo del don de milagro es que cuando ocurre un milagro, la gente se arrepiente de una vez porque cree en el poder sanador del Señor. Pero hoy en día ocurre el milagro, la gente se levanta, recibió su milagro, bye bye Dios, y se apartan del Señor. El don de profecía, hablamos del don de profecía y ilustrábamos a un león. Y decíamos que la profecía es la palabra de Dios, una palabra de Dios genuina que Dios te da para que tú la transmitas al pueblo. Hablábamos del discernimiento de espíritu,
que es más que cuando tú puedes discernir cómo se mueven los espíritus de las tinieblas. Hablábamos también de los géneros de lengua, que voy a tocar brevemente esta noche, y del don de interpretación de lengua. Ahora, los dones de oficio, dice que ahí eso es lo que voy a tratar esta noche para terminar. El don de profeta, vamos a ver lo que es el don de profeta, vamos a ver lo que es el don de evangelista, el don de pastor, el don de maestro, el don de apóstol y misionero. Hello. Y los dones de ayuda, el don de exhortación, el don de dar, el don de presidir, dirigir, puede pasarlo, ministro, el don de dirigir o conducir a algo, o liderazgo, el don de misericordia y el don de ayuda. Amén. Vamos a hablar del don de lengua, puede pasarlo, ministro. Los géneros de lengua, y dice que provienen del griego geneklosón, que es hablar en diversas lenguas. Hoy en día este don ha sido muy atacado. Este don es muy importante dentro de la iglesia porque a través del don de lengua hay una conexión directa con Dios. Hello. Pero el enemigo sabe que si cambia ese don puede ser de atraso a la iglesia. Por eso es necesario que cuando se hable lengua tiene que haber alguien afinado en el espíritu para saber si esa lengua viene de Dios. Cuando vemos la iglesia primitiva nos damos cuenta de que en la iglesia primitiva Pedro y todo ello en Hechos capítulo 2 hablaron en otras lenguas. El Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos hablaron en lengua. Hello. Entonces, al hablar en lengua, aquella gente que no era de Israel, que no hablaba en ese lenguaje, podía entender lo que ellos estaban hablando y haciendo. Cuando la lengua se manifiesta, hello, hay una conexión con el Espíritu Santo para que aquella gente que no entienda la lengua que tú hablas pueda entenderla. Hello. Entonces, hay diferentes tipos de lengua. Yo no voy a entrar muy profundo en esto porque me tomaría toda la noche hablando de lengua nada más. Pero solamente quiero pasarlo por encima, generar y decir que la lengua es geneklosor, que es hablar en diversas lenguas. El bautismo del Espíritu Santo, la primera iniciación del bautismo del Espíritu Santo, aleluya, es hablar en otras lenguas. Dice que las dos primeras son la santificación y la justificación. El bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y obra en gracia. Las dos primeras son la santificación, la obra del Espíritu Santo, la santificación y la justificación. O sea, para tú poder recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en otra lengua, se necesita primeramente santificación y justificación. Porque si tú estás en la iglesia y tú vas de aquí para allá y de allá para acá sin un norte, sin un propósito, tú vas perdiendo el tiempo, y Dios no trata con gente que venga a la iglesia a perder el tiempo. Por eso, ministro, es necesario que cuando tú te entregas al Señor, tú sepas de que tú vas a venir a la iglesia a buscar una santificación. Y yo creo en una santificación progresiva. Yo no creo en una santificación de golpe. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la iglesia y entras en una santificación de golpe, deja mucha laguna en tu vida. Amén. Bye. Hello. Entonces, yo creo en una santificación progresiva. Diga conmigo, progresiva. A medida que tú vas caminando, Dios te va diciendo, déjame esto, quítame esto, límpiame esto, camíname aquí, no me camine aquí, avanza aquí. Entonces, cuando Dios ve, ministro, que tú estás buscando a Dios y tú vas dejando lo que Él te dice, quita, suelta, camina, entonces Dios te llena de su espíritu. ¿Qué fue lo que pasó con los apóstoles? Jesús lo estaba enseñando y ellos no soltaron todo un fuetazo. Fue progresivamente. Al hacerlo así, guiado por el Señor, entonces Dios les da, en Hechos capítulo 2, le da su Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas y la gente dice, esto es tan ebrio, hello, esto está mal.
Pero son las 9 de la mañana y como que están borrachos. Ellos están mal. La gente comenzó a atacarlo y Pedro, aquel Pedro que era un rapidín, aquel Pedro que sacó su espada, aquel Pedro que negó al maestro, ahora Pedro dice, hello, esto no es tan ebrio, esta es la promesa de Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y toda lengua profetizará. Cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú tienes la certeza, la convicción de decir a través del Espíritu Santo a todo lo que te hace la guerra, detente, yo tengo el don de Dios sobre mí y así yo puedo conquistar donde no puedo fallarle a Dios. ¿Me están entendiendo lo que le quiero decir? Cuando tú tienes el don del Espíritu Santo, ya no te controlas tú. Ahora te controla el Espíritu Santo. Por eso es necesario decirle al Espíritu Santo, lléname a mí, búscame a mí. Yo te anhelo, pero el Espíritu Santo genuino. Entonces yo siempre me preguntaba, ministro, que por qué allá en la iglesia la gente no anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando decían, vamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo, todo el mundo se quedaba atrás, venía muy poco aquí adelante y yo me preguntaba y decía, pero ¿y por qué pasa esto? Entonces entendí que mucha gente, después entendí que mucha gente no anhelaba el bautismo del Espíritu Santo porque ya ahora, cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú estás débil, Él viene y te levanta. Cuando tú te vas de los caminos de Dios, allá te aparece Él y te dice, hello, José, yo invertí tanto en ti para que tú te devuelvas. Ahora tú tienes esa voz que te está hablando 24/7. Ahora te dice, no te vayas por aquí, camíname por aquí, hello. Cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, ya no te ríes tú, ahora te ríe Él, ahora camina Él, ahora pelea Él. Cuando tú tienes el Espíritu Santo contigo, las cosas son diferentes. Hello, Padre, siento tu unción acá. Por eso es tan importante el bautismo del Espíritu Santo. No solamente hablar en otras lenguas, porque siempre hablo con la esposa de estas situaciones. Hay muchos lugares que se está aprendiendo lenguas, pero Dios nos da de una vez la finura para saber si las lenguas no son reales. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que ser sabios, saber, dejarnos guiar del Señor, y es necesario anhelar el don de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en lenguas, oye esto, qué tremendo me está llegando. Hay diferentes tipos de lengua. Por ejemplo, la lengua que yo hablo, Dios no me ha dado mucha lengua. Dios me da lengua del mundo espiritual. Hay gente que Dios le da lengua en la adoración. Hay gente que Dios le da lengua de sabiduría en el momento. La lengua es un portal que Dios usa para conectarte con Él. El que está aquí no entiende lo que uno habla. Es uno y Dios. Entonces tú te edificas con Dios, tú hablas con Dios un lenguaje que las tinieblas no lo conocen. Hello. Entonces cuando tú abres ese portal en el mundo espiritual, recuérdate que muchas veces tú estás orando y la oración tiene un estorbo, no pueden pasar, pero cuando tú hablas en lengua genuina, tú tienes el acceso directo para Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso es necesario hablar en lenguas. El hablar en lenguas, por otro lado, debe distinguir la lengua como señal y la lengua como un don. Hay una lengua que es una señal y hay una lengua que es un don. Cuando tú tienes el don de lengua genuino, tú vas a operar en lo sobrenatural de Dios. Pero hay que tener cuidado porque hay muchos tipos de gente hablando unas lenguas raras, ministro, que han confundido a la gente y ya la gente no anhela a Dios. Ya la gente no anhela el bautismo del Espíritu Santo. En 1 de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Tenemos que estar claros en que las lenguas son necesarias en nuestros días. La lengua es un portal que nos abre el camino al cielo. ¿Es amén?
Escriban su pregunta para el final. Estamos hablando del don de género de lengua. Seguimos, vamos a ver la interpretación. Yo hablaba la semana pasada, pastora, de que en Corinto había un problema. Después vamos a hablar más adelante. Pero el punto está que en Corinto había un problema, y yo hablaba de que todos los marineros querían llegar a Corinto porque había un puerto que te hacía el acceso más fácil a la entrada de Corinto. Entonces tú no tenías que dar la vuelta tan larga, sino habían unos barcos más pequeños que jalaban a los barcos más grandes. Y todos los marineros querían pasar por Corinto porque Corinto tenía algo en particular, y era que tenían templos a las diosas Diana, Epafrodita, y tenían 1000 mujeres dando servicio ahí. Y cuando esos hombres llegaban, ellos se santificaban en esos templos. Entonces ahora Pablo va 18 meses y predica ahí bajo la unción apostólica y profética. Y esas mujeres salieron y se convirtieron. Aleluya. Pero el problema es que se convirtieron y buscaron a Dios. Y al buscar a Dios, Dios la pone a hablarle lengua. Dios la llena de su Espíritu Santo. ¿Tú me estás entendiendo, ministro, lo que está pasando? Y hay un caos en la ciudad porque esa gente no podían, profetizar y mucho menos hablar en lengua. Eso estaba raro. Pero era Dios, porque ellos estaban buscando a Dios de corazón. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo le dice, si no hay intérprete, hagan silencio. Porque cogieron la iglesia, para todo el mundo está profetizando y hablando en lengua, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos, ya ustedes saben el problema que había, que no podían hablar en lengua. Aleluya. Entonces Pablo le dice, si no hay un intérprete, cállense. Y cuando una persona interpreta la lengua, proviene del griego genocloso, que es el hablar en diversas lenguas, es el don del género de lengua, pero el de interpretación es hermenea, que de ahí es que viene la palabra hermenéutica, interpretación de la Biblia. Hermenea glosón es traducir por medio de este don. El Espíritu Santo capacita al poseedor para traducir cualquier mensaje divino a través del don de lengua. Este don funciona en combinación del género de lengua con palabras de sabiduría y de ciencia. Así también vosotros, dice, así también vosotros, si por lengua no diereis palabras bien comprensibles, está hablando a los corintios aquí, cómo se entenderá lo que se dice. Pablo hablándole porque hicieron un desorden dentro de la iglesia. Todo el mundo profetizando y todo el mundo hablando en lengua. Y Pablo le manda a decir, si están hablando por lengua es mejor que profeticen. Porque es mejor y es más entendible la profetización que el hablar en lengua. Porque era que ellos tenían un problema. Ya ustedes están entendiendo que esas mujeres no podían profetizar. Pero a Dios hace como Él quiere. Entonces, ahí entra la interpretación de lengua. Hay gente que el Espíritu Santo capacita con la interpretación de lengua. Hello. Los ancianos, la gente que tiene proceso en los caminos de Dios, puede discernir rápido cuando una lengua es de Dios o no es de Dios. Porque la lengua de Dios tienen que causar un efecto donde se tiran. ¿Me está entendiendo, ministro? Cuando una gente está hablando en lengua y tú no sientes ni un rayito de coquillita por ningún lado, hay un problema. Aleluya. Dice, vamos a pasar a los dones de oficio. Vamos a ver qué es un pastor, qué es un evangelista, qué es un apóstol, qué es un profeta y qué es un maestro. Dice que los dones de oficio, ¿qué es un oficio? Vamos a ver si alguien me dice, un oficio. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, mi mamá siempre me decía, un segundito, pastor, me decía, tienes que buscar un oficio de hacer algo. Yo decía, mami, pero yo soy muy niño. Un oficio. Diga, ministro. Exacto. Algo que se ejerce. Actividad laboral. Algo que se ejerce y se activa. O sea, cuando tú tienes un oficio contigo, es una actividad laboral habitual, especialmente la requiere de habilidad manual o esfuerzo físico. Dice que es dominio, conocimiento de la propia actividad laboral. Dice ocupación. Oigan, ahí está. Un oficio es una ocupación
es un empleo, es un cargo, un ministerio, una profesión, una función o un servicio. Cuando Dios nos llama a caminar en el oficio pastoral, a caminar en el oficio evangelístico, a caminar en el oficio de maestro, ya hay un don mayor que caminar en los dones habituales. Cuando tú caminas en el don de pastor, no es lo mismo cuando tú estás sentado en la silla, ya hay un crecimiento mayor en Dios. No es lo mismo una persona que está allá que el que está aquí arriba. Tiene que tener conexión con Dios para poder ser de bendición. El problema es que hay mucha gente que se conectó con Dios, pero ya hoy en día se ha desconectado de Dios. Y el oficio profético, apostólico, requiere de una conexión con el Espíritu Santo 24/7. Esto no es de que yo ya me voy a retirar, que yo estoy muy viejo. Esto no es que ya voy a soltar los guantes. Esto es que tú tienes que estar conectado con Dios 24/7, aunque no quiera, llueva, trueno, ventee. A veces todo el mundo quiere irse a dormir y Dios te dice, ¿sabes qué? No te vas a dormir hoy, te tienes que quedar orando. Pero como la gente quiere operar en el ministerio y ni siquiera tiempo a Dios le dedican. ¡Auch! Es una profesión. Es una investidura mayor que Dios nos da a medida de los procesos que pasamos. Cada situación que pasamos en nuestra vida obra para bien. Dios nos va madurando. Dios nos va dando un galardón mayor. Por eso Pablo decía, a partir de ahora nada me cause molestia, porque Pablo tenía el bultito. ¿Dónde está el bultito? El bultito, profeta. Pablo tenía el bultito, que era que caminaba con ese bultico. Démelo para acá. Yo me imaginaría el apóstol Pablo en el mundo espiritual, ministro. Yo me imaginaría el apóstol Pablo caminando con su bultito espiritual, con sus dones de apóstol, con sus dones de profeta, con sus dones evangelísticos, con sus dones de maestro, con sus dones proféticos. Yo me imaginaría el apóstol Pablo, y cuando venía una piedra y le daba duro, él salía y decía, el Espíritu Santo está conmigo, yo soy un apóstol. Cuando venía y lo metían en la cárcel, decía, yo soy maestro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decía, ahí venían los golpes, venían las tribulaciones, y él decía, voy a caminar confiado, porque él tenía el bulto completo, profeta. Entonces, cuando tú caminas en el oficio, es un grado mayor de gloria. Porque ya ahora tú eres definido a un ministerio, tú eres definido a un llamado. Y cuando tú eres definido a ese llamado, tú caminas en pos de ese llamado. Aunque te digan que tú no vas para allá, aunque te digan que tú no vas a llegar, tú sabes que ya Dios a ti te dio una palabra. Y Dios, cuando te da una palabra, quiere que tú vivas por la palabra que Dios te diga. Aunque todo el mundo te deje, aunque no haya nadie, lo importante es que Dios a ti no te deje. Aleluya. Por eso se sacudía José y decía, me dieron duro hoy, pero yo sigo para adelante. Amén. Porque cuando tú tienes ese cargo contigo, esa profesión, esa función, Dios se mueve a tu favor. El propósito de los dones, puede pasarlo, ministro, si los resultados que vemos de un don sean más grandes de lo que podamos ver de algún otro, esto nos da lugar a la jactancia. ¿Qué pasa aquí? Cuando Dios te da un don, José, y tú operas bajo ese don, y tú crees que el don que Dios a ti te dio es más grande que todo el que está alrededor de ti, entra lo que se llama jactancia. Y la jactancia es la vanidad, la presunción, el alardear, la arrogancia y la fanfarria. ¿Sabe lo que es la fanfarria? Pam, paranán, hello. Llegó el ministro y le tiran alfombra roja. Eso es fanfarria. Cuando tú crees que el don que tú tienes es mayor que todo lo de la iglesia, entra lo que es la fanfarria. ¿Me está entendiendo lo que te digo? El propósito de los dones que Dios a ti te da es para que tú seas de bendición en la iglesia. El día que tú quieras cogerte los dones y decir que tú tienes mayor don que otro, Dios dice, bye, bye, sigue tu camino, yo te espero aquí. Entonces,
entra lo que es la jactancia, la vanidad, la presunción, y eso es lo que está acabando con esta generación de estos tiempos. Gente que Dios le da un poquito y se quieren creer que son ya lo último, que ya no le interesa nada, que ellos son la gloria de Dios viviente y ya a ellos no les interesa nada, y ellos son ellos. Antes se nos enseñaba, ministro, ir al monte a buscar el poder de Dios. Y nos metíamos en el monte desde por la mañana hasta por la tarde, todos los días. Hasta que Dios no apareciera, no salíamos. Y cuando salíamos de ahí con un poquito de Dios, un poquito, ya no creíamos que era lo último que ya. Santo Dios. Mientras más alto Dios nos lleve, más bajito tenemos que estar. Porque el día que no queramos coger la gloria, hasta ahí llegamos. Yo le estoy hablando a personas. Esto es un fundamento, ministro, que Dios está haciendo. No importa donde Dios nos lleve hoy y mañana. Mientras más alto Dios nos lleve, Dios nos puede dar la revelación más grande del mundo. Hay que mantenerse chiquito. Pero tú ves gente hoy en día que hace. Yo soy. Y uno nada más lo mira así, bueno, Señor. No sé por qué me voy por ahí, pastora, pero Dios sabrá. Gente que para tú hablar con ellos, yo recuerdo un ministro, y voy a hablar lo que siente para edificación siempre. Recuerdo un ministro, varón de Dios, que tuvo una revelación con un varón, un pastor, y le dice, por ética, le dice el varón, tuvo una revelación contigo, José, y le dice, sigue orando, mijo, no es el tiempo para yo. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo, amado? ¿Dónde estamos llegando hoy en día, profeta? Yo a veces peleo con Dios porque estamos lejos del propósito. Estamos lejos de la genuinidad de Dios. Estamos lejos de anhelar la presencia. Estamos lejos de caminar bajo la unción de Dios. Porque gente, Dios le dio la unción. Dios le dio la gloria y se han cogido la gloria para ellos. Gente que viene, ministro, sin fuerza a la iglesia. Y de un momento a otro Dios lo llena de su gloria y ya no necesitan más nada. No, hay que mantenerse pequeño. Dice que un don es algo dado. Oigan esto, un don es algo dado. No que sea ganado porque es mejor que su prójimo. Es un regalo ¿de quién? De Dios. Para el beneficio de la iglesia, para la edificación. Oigan lo que hace un don, ministro. Edificación, exhortación, consolación del pueblo de Dios. El propósito no es glorificar a alguien, sino glorificar a Dios, edificar a la iglesia. Los dones como apóstol, maestro, ayudan, y a los que tienen dones de administración, de presidir. El apóstol es un enviado o don apostólico. El maestro tiene el don de enseñar, el profeta el don de profetizar. Seguimos. Ahora Pablo habla a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso tenía algo en particular, que la iglesia de Éfeso se estaba peleando con espíritus principales. La guerra de Pablo en Éfeso no fue fácil, porque donde quiera que Pablo iba había persecución. Pero Pablo pudo discernir algo poderoso, ministro, acá, que era que ya el apostolado por allá por el año 60 después de Cristo, Pablo murió aproximadamente entre el 60 al 67 después de Cristo. Y Pablo puede percibir que ya el apostolado está siendo perseguido y exterminado. Y Pablo ahora abre en Timoteo, primera y segunda, un nuevo nivel de liderazgo, que es el liderazgo de los diáconos y de los pastores. Amén. Porque ya el apostolado estaba siendo perseguido, él quedaba preso, Pedro estaba ya listo para morirse, quedaban ellos dos de los principales, y Juan, que estaba preso por allá en el año 90 por Pasmo, en Apocalipsis, en la isla de Pasmo, que Dios le da Apocalipsis por el año 90 después de Cristo, según la historia. Entonces Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Timoteo establece el nuevo liderazgo que venía. Y está estableciendo que ahora viene un liderazgo llamado el liderazgo, ya el apostólico estaba caducando, pero ahora viene el pastoral.
que era el que tenía que cuidar la iglesia, porque ya el apostólico, a los apóstoles lo estaban, nada más quedaba él y Pedro. Estoy hablando un poquito de historia para que puedan entender el fundamento de esto. Entonces la iglesia de Éfeso, cuando Pablo le habla, le está dando la característica de ese nuevo ministerio, de ese nuevo liderazgo que va pasando ahora dentro de la iglesia. Y le dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Estoy hablando en Efesios 4 del 1 al 16. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todo, en el cual sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Es amén? Y dice el 9, y eso de que subió, que es, si no también había descendido primero por las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el 11, quiero que enfaticen el 11, y él mismo constituyó ¿a qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros ¿qué? Maestros. José, estaba pasando el ministerio apostólico en la iglesia primitiva, lo estaban matando a todos. Y Pablo ahora establece que venía una nueva dimensión ministerial. Por eso se habla del ministerio quíntuple: apóstol, maestro, evangelista, profeta. Aleluya. 5. Entonces, seguimos. Vamos a ver lo que es un apóstol. Un apóstol en el 10 del 1 al 4. Entonces, llamando a los 12 discípulos, le dio autoridad sobre el espíritu inmundo para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Estoy hablando en Mateo 10 del 1 al 4. Hay muchas citas bíblicas, apúntenla, y le voy a poner de cada uno la característica. ¿Cuáles son las características que muestran que una persona es apóstol? Amén. Dice los nombres de los 12, ya sabemos, él llamó a 12, Judas estaba ahí involucrado, amén. Entonces, también le agregó el apóstol, significa en griego apóstolo, es un enviado. Todos somos apóstoles. Por tanto, id y haced discípulos. Aleluya. Por tanto, id y haced discípulos a todo el mundo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos tenemos el llamado. Espérate, esto se va a poner más fuerte ahora. Dice, en la iglesia primitiva, para tú poder ser identificado como apóstol, número 1, haber participado en el ministerio de Jesús. Ser testigo de la resurrección de Jesús. Esas son las características para establecer un apóstol. ¿Me entiende, pastora? Haber caminado con Jesús y haber visto a Jesús después de la resurrección. Por eso Pablo tuvo tanto problema, porque a Pablo ellos lo tenían que no había caminado con Jesús. Pero Pablo dice, yo fui el último, como abortivo, Dios me escogió. Hello. Yo vi a Jesús y por eso nada lo detenía. Hello. Pero yo pregunto, guerrera, hoy en día, toda esta gente que se ha levantado como apóstol, ¿caminaron con Jesús? Ouch. Está muy fuerte ahora esto. Característica de un apóstol. Páselo, ministro. Dice, hombre que había recibido su comisión del mismo Cristo. O sea, Cristo le da la comisión, que lo envía. Esa es la número 1. Número 2, ver visto a Jesús después de la resurrección, que era lo que le estaba leyendo. Ejercimiento de la administración eclesiástica. O sea, cuando Dios te llama como apóstol, tú tienes que estar activo en el ministerio, activo en lo 2 en 2, activo en la obra de Dios. Dios no llama a personas que estén sentados. Hello. Ouch.
ejercimiento de la administración eclesiástica. Cuando Dios llamó a esos 12, estaban caminando con Jesús, estaban en algo con el maestro. Número 4, dones sobrenaturales. Un apóstol cuando pisa un lugar, hablábamos del profeta. Cuando un profeta llegaba en el Antiguo Testamento, es lo mismo que ahora un apóstol, varón de Dios. Cuando llega un apóstol, ministro, la atmósfera cambia. Algo sobrenatural comienza a suceder en el mundo espiritual. Por eso los apóstoles no andan en todos los lugares, porque los apóstoles tienen el bultico completo y tienen algo de arriba que cuando caminan la gente dice, este tiene algo raro. Hello, ¿están aquí? Establecimiento de la iglesia en lugares nuevos. El apóstol, como le digo, camina con el bultico y cuando llega a los lugares, él no tiene que hablar mucho. Él sabe ya lo que está operando en el mundo espiritual. Él mira para arriba y tú lo ves que está como en otro mundo, pero él no está en otro mundo, él está aquí. Él mirando lo que está peleando en el mundo espiritual y establece iglesia. Dios mío. Un apóstol establece iglesia, no se sienta en un lugar por mucho tiempo. Prepara líderes, te llama, te capacita y te envía. El apóstol prepara líderes y sigue caminando. ¿Me están entendiendo? Un apóstol es un misionero, un plantador de iglesia y custodio de la palabra de Dios, la sana doctrina. Jesús estableció profetas para predicar a la iglesia, evangelistas para ganar inconverso. Vamos a estar viendo lo que es un evangelista. Pastores para consolidar la iglesia. El apóstol, ministro, va por encima del pastor, porque el apóstol lo que hace es que prepara pastores para que cuando lleguen la oveja, esa oveja que lleguen ahí, el pastor pueda sanarla. Pero hoy en día vemos apóstoles, amada de Dios, que no vendan a los pastores, no le dan cobertura. Entonces cuando las ovejas llegan, hay una rotura, porque la oveja que llegó, el pastor no la curó, pero el apóstol está por encima para darle el maná al pastor para que pueda edificar. ¿Me entiende eso? Santo Dios. El apóstol es un custodio de la palabra de Dios. Dice que el evangelista gana armas, los pastores consolidan. ¿Qué consolidar? Fortalecer las ovejas. Aleluya. El maestro es para la enseñanza, para dar a conocer la Biblia. Seguimos. El don de profecía. Vamos a ver, hay una diferencia entre el don y el profeta de oficio. Hay mucha gente que opera en el don. Esto es muy largo, varón de Dios. ¿Qué hora tengo? Es muy largo. Pero vamos, en unos minutitos termino. Dice que el don y el profeta son dos cosas diferentes. Cuando tú operas bajo el don profético, tú tienes una palabra de advertencia a la gente. Pero no es lo mismo cuando tú caminas conectado en el don, en la profecía, en el oficio de profeta. Cuando tú caminas en el oficio de profeta, tú siempre estás conectado 24/7 con Dios. Tú sabes lo que está pasando en el mundo espiritual. Pero hay gente que operan bajo el don profético y se llaman profetas. Hello. Es una cosa muy diferente. El don de profecía, Dios te usa en un momento para darle una advertencia. Es como una luz que prende y apaga. Pero cuando tú caminas en el oficio de profeta, eso no es todo el mundo que lo tiene tampoco. Cuando tú tienes ese oficio profético, ese ministerio, hay algo en ti que aunque no es de momento, es siempre lo mismo. Hello. El que comunica un mensaje divino es un vidente, un profeta. Es el que comunica un mensaje divino. Es un vidente, alguien que predice, no adivina. Volvemos y caemos en lo mismo. No adivina, el profeta no adivina. Es el que dice las cosas de parte de Dios, direcciona al pueblo. Cuando el pueblo está torcido, el profeta viene y tira la palabra y se alinean. Hay una diferencia entre el don de profecía y el oficio profético. El don dice las cosas intermitentemente. Apaga y prende, como decía. El don de profecía camina por la palabra profética. Ejemplo, Jeremías. Jeremías tenía un don profético. Desde el vientre de tu madre te escogí. Ya él tenía un llamado profético. Ahora, característica del don profético.
características. Dice, interesado en la justicia social. El profeta se interesa en la justicia social. La voz del profeta social ante la injusticia, la opresión, el maltrato de los pobres, el abandono de la fe y el sincretismo religioso. El profeta no cae bien en todos los lugares. Y hoy en día vemos profetas que todo el mundo lo quiere y quiere estar en todos los lugares. El profeta no cae bien. Hello. No sé si me están entendiendo. Porque el profeta direcciona al pueblo. El profeta dice lo que está mal. Entonces hay gente que tú lo ves. Yo soy profeta. Yo nada más lo miro. Ay, siervo. Yo me quedo tranquilito. Porque es que el profeta direcciona al pueblo. Dios amado, Padre. El profeta era denunciador del pecado y de la inmoralidad en el Antiguo Testamento. Y ahora, cuando Dios nos dice algo, hay que decirlo. Seguimos. El evangelista es una persona, y ya esto lo voy a hablar, como Dios me ponga unos minutitos ya, pastora, ya terminamos. Dice que el evangelista es el que levanta a Cristo. Felipe era un diácono y también fue evangelista. El Espíritu Santo lo dirigía. Una de las características de un evangelista es que predica a Cristo, no se predica él mismo. Su misión es promover y levantar el nombre de Jesús. Es un evangelista. Wow, tremendo profeta. Dios. Ministro, esto es para abrir los ojos a la gente. Porque tuve evangelistas que nada más yo. Hace 5 años yo. Hello, no. El yo le voy a poner. El yo. No. Entonces una mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ve un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ahí está hablando de la mujer de qué? Samaritana. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y cuando lo vieron que ese hombre comenzó a hablarle, dijo, ya no te necesitamos a ti. Ya hemos visto y creímos, porque ella no habló de ella habló de Cristo. Y el evangelista cuando habla de Cristo, Dios se mueve. Y por eso es que estamos viendo tanta escasez en nuestros tiempos, ministro. Porque mucha gente tiene una palabra tan de gloria que no ocurre nada. Padre, queremos hablar de ti. Felipe era el evangelista. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a ¿quién? A Cristo. El evangelista tiene que predicar a Cristo. El pastor es un dirigente. Cuando Dios nos llama con la investidura pastoral, dice, y cuando, por eso le hablaba de esa historia del apóstol Pablo, dice, y cuando han sacado fuera todas las propias, van delante de ella. Y Cristo habla de las ovejas y del buen pastor. Cristo es el buen pastor. Ahora, Jesús es el buen pastor y Jesús edificó a sus discípulos y lo preparó. Pero el pastor, hablábamos de la cuestión apostólica, ya eso es cuando llega, pero el pastor siempre tiene que tener la dirección del Espíritu Santo. El pastor siempre, Dios le da la templanza y la quietud. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo como su pastor y como su apóstol, porque Timoteo fue pastor, colaborador de Pablo, y él lo instruyó. Nosotros como pastores necesitamos la instrucción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a decir cuándo caminar, cuándo parar. Amén. Entonces Jesús es el mejor ejemplo del buen pastor. Él su vida dio por las ovejas. Y cuando hablamos del pastor, estamos viendo que Dios, por ejemplo, hay un libro que no sé si ustedes lo han escuchado, Costumbre y Uso de la Tierra Judía, que habla de lo que un pastor hacía en Israel en aquel tiempo. Por ejemplo, David peleaba con osos, leones. Esas son las características de un pastor. Dice que el pastor es invertido espiritualmente con los dones y del bultico. Todo el que es pastor, Dios le da el bultito. Porque el pastor no va a pelear con cualquier espíritu. Entonces, el pastor camina en lo sobrenatural y en la capacidad para ministrar el rebaño de Dios. Dios nos da la sabiduría, varón, para nosotros cuando estemos en los momentos difíciles poder tener una palabra rema de Dios para poder dirigir al pueblo. Dice, su voz se respeta, son las características del pastor,
la voz del pastor se respeta, porque por eso le hablaba de la similitud del pastor cuando está apacentando las ovejitas. De ahí sacan una síntesis del verdaderamente que es un pastor. Y número uno, la voz del pastor se respeta. O sea, uno no puede, cuando un pastor guiado por el Espíritu Santo no habla, coger la voz a la ligera. Porque si un pastor le hablaba a una ovejita, porque le hablan, llega el momento de tanta conexión entre ellos que el pastor le habla y la dirige y la guía. Entonces la voz del pastor se debe respetar. Es un consejero espiritual. Pero hoy en día hay gente que está herida profeta y está en ese nivel y lo que hacen es herir las ovejas. Alaba. Es un consejero espiritual, es un predicador, es el que habla de Cristo. Con sus palabras anima, consuela, motiva y estimula. El pastor es un protector. Su misión es proteger doctrinalmente el rebaño y lo cuida y lo protege con su llamado. El pastor es un sanador. Cuando vienen las ovejas heridas ahí, tenemos que alinearla, tenemos que sanarla, tenemos que restaurarla cuando vienen caídas. El objetivo del maestro es enseñar, el don de impartir, dar a conocer, comunicar conocimiento, repartir, compartir, dar conocimiento a otro, el don de enseñanza. Aleluya. Características del maestro: son dirigentes en su función, deseo de superación. Antes de ser maestro de la palabra, debe ser un estudiante de la palabra. ¿Cómo yo voy a pararme aquí, ministro, a hablar de Dios si yo no conozco la palabra de Dios? Por eso él le habla a Timoteo y le dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. O sea, cuando tú eres un neófito, no tienes la palabra de Dios como estudiador, no puedes, varón, conocer y poder darle a otro de lo que Dios te ha dado. Terminamos. Conclusión. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a estar orando. Hay una unción pesada aquí, ministro, que se está moviendo, ¿sabe? Esa autoridad, siempre manténganla en el nombre de Jesús. Puede pasar a la conclusión. Dice Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Puede pasarlo, ministro, al final, la conclusión. Dice Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformaos nuestra mente para que los dones se puedan activar y tú puedas tener victoria, transformando tu mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú transformas tu mente, tú caminas bajo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El pastor con nosotros, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Dios mío, ayúdanos, Dios mío, a diferenciar nuestros dones, Dios amado, a poder ser efectivos. A estas armaduras que tú nos has dado, Dios amado, ayúdanos a ser de bendición a otros. En el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, te presento nuestras vidas. Llénala de ti, Dios amado. Glorifícate, activa ese don y que podamos ser de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pastora, el pastor con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Un aplauso más grande al Padre por nuestro hermano, aleluya. Sigan orando por él siempre para que Dios siga dándoles cosas hermosas para la iglesia. Amén. ¿Quién va a orar por nuestro pastor? Bueno, por nuestro hermano, bueno, pastor también, todo. Eso es todo, evangelista, profesor. Yo creo que se tiene todo, no se sabe. Padre, dale más, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque hemos aprendido cosas reales, aleluya. Sé que pedimos a Dios discernimiento para todo aquel que esté profetizando raro. Ustedes digan, no, esto no es profecía, esto son cosas raras que andan. Bendito sea el nombre de Cristo. Me he parado aquí, vamos a traer las ofrendas, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Jesús.
¿Qué hemos aprendido hoy? Tantas cosas maravillosas. La palabra, yo siempre he dicho de la palabra hablan sola. Y también te profetizan también a ti. Porque Dios en su palabra hay cosas mayores haremos. Entonces te está profetizando que cosas grandes tú vas a hacer también. En nombre de Jesús. Damos gracias, Señor Jesús. Las ofrendas y los diezmos, Padre, que tú has traído a esta casa. Bendice todo aquel, Señor Jesucristo, que ha traído las ofrendas, Padre. Todo aquel que no pudo, bendícelo más, Señor, para cuando vuelva lo traiga doble, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este momento que hemos pasado. Te damos gracias, Señor, y bendice también todo aquel que no pudo llegar. Te damos gracias, Señor, porque pudimos llegar a tu casa. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos diste en este día. No nos cansaremos de darte las gracias porque nos diste tanto en estos días que no vamos a completar el día para darte las gracias. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por lo que hemos aprendido. Que quede en nuestro corazón, que quede en nuestra mente, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Padre de la gloria, oramos para despedirnos de este lugar. Padre, bendecimos, Señor, al profeta, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos todo aquel que estuvo aquí. Nos vamos a despedir, Padre, de este lugar, pero jamás, 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 Señor, de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Y tu palabra son bendecidas. Y los hermanos dicen...